escucha bien? Sí. Bueno, última clase entonces de este seminario. Espero que les haya gustado. Estuvimos dando una vuelta por el sector de la estructura del agro, la historia del agro, en la actualidad, obviamente. Los desafíos que tiene Argentina, es un poco lo que vamos a tratar de charlar hoy. Siempre mirando un contexto internacional, porque obviamente siempre hay que mirar el contexto internacional, pero este es un mercado particularmente sensible, obviamente, a ser un mercado sobre todo de exportación para nosotros. El contexto internacional es algo importante. Y mucho más yo creo en estos tiempos en los cuales pareciera, ¿no? Desagregarse, para decir una forma, la globalización. Ese proceso de desglobalización, como lo llaman algunos, que estamos viviendo, obviamente va a cambiar muchas cosas, ¿no? Primero, ¿qué es la globalización? La globalización, como definición, es este momento, esa etapa que aparece, bueno, en los años 70 y que tiene, bueno, múltiples formas de definirles, múltiples variables para tener en cuenta. Uno es obviamente la financiarización, el incremento de las finanzas, la importancia que empezaron a tener en todos los países del mundo. Piensen esto, en el 75 en Argentina el sector financiero era el sector mínimo, mínimo en términos de empleo, mínimo en términos de peso real como sector económico. En el 83 ya era un sector imprescindible, con muchísimo poder, que manejaba la deuda del país, o por lo menos transitaba por ahí. eh, los bancos de Estados Unidos empezaron a tener un peso tremendo en Argentina porque eran los que tenían la deuda, que no podían pagar, sobre todo el gobierno de Alfonsín. Entonces, bueno, ahí la globalización es financiera, ¿no? Por un lado. Obviamente se va incrementando el comercio internacional, aparece el neoliberalismo, esta idea de que el Estado tiene que ser menos presente, tienen que privatizarse cosas, y eso obviamente va a tener un impacto, por ejemplo, en la desagregación de bueno, lo que vimos, ¿no? La Junta Nacional de Granos, la privatización de distintas empresas públicas que eran importantes, bueno, en todos los sectores, pero también para el agro, los trenes, ¿no? Por ejemplo. Y también la globalización son algunos eh, andamiajes internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que nace en el 94, pero que es sucesora del GATT, que permite la mayor liberalización y un poco le pone freno a las herramientas proteccionistas en todo el mundo, las industriales, ¿no? O sea, la industria no se podía proteger. Sí se podía proteger, por ejemplo, el agro, ¿no? Los subsidios en la Unión Europea, todo lo que los subsidios en Estados Unidos seguía vigente. Ahí no había liberalización, había liberalización obviamente en los sectores donde los países occidentales del primer mundo eran más competitivos y el resto del mundo menos competitivo, ¿no? Ese andamiaje, como se darán cuenta, es un andamiaje totalmente asimétrico en el cual hay ganadores y perdedores. Los perdedores terminan siendo los países periféricos. Hay un andamiaje en términos también de lo que es distintas normativos. En verdad, la OMC y todo lo que son los tratados bilaterales de inversión y de comercio que empiezan a crecer, no solo tratan de inversión y de comercio, sino que empiezan a tomar cada vez más aspectos de la vida internacional de los países, como por ejemplo cuando empiezan a meterse con el tema de las patentes, cuando empiezan a meterse con el tema digamos, hay distintos otros mega acuerdos con otros temas que no son solo mercado de bienes, aparece el tema de los servicios. En los últimos, incluso cuando uno va mirando, aparece el tema de los datos, ¿no? El comercio internacional de los datos, que obviamente se acopla a todas las novedades tecnológicas que aparecen.
Entonces, va incorporando cada vez más cuestiones, liberalizando cada vez más cuestiones, bueno, y también es eso, la globalización. Lo que muchos están viendo es que es posible que, ¿no? Vayamos hacia una cada vez mayor conflictividad. Obviamente China y Estados Unidos hoy son los principales poder económico y político del mundo. Europa empieza a entrar en una decadencia lenta hace varios años. De hecho, bueno, ellos mismos hablan de eso. América Latina y África aparecen como, América del Sur sobre todo, y África aparecen como exportadores de recursos naturales hacia China esencialmente, no solo, pero bueno, pudieron aprovechar obviamente buenos años de crecimiento en este siglo XXI. Y después, eso, bueno, llegaba un momento, Estados Unidos ve, digamos, tiene un problema de productividad, se da cuenta de eso, ya lo había tenido, ¿no? En los 70 cuando empiezan a desengancharse del tipo de cambio, que, digamos, del esquema del esquema de Bretton Woods, cuando hay una devaluación del dólar en 71, empiezan a decir, bueno, ustedes, cada país hagan lo que quieran, nosotros ya no vamos a bancar más el tipo de cambio fijo. Eso aparece por la competitividad que estaban teniendo Japón y Alemania, que los estaban comiendo. Entonces ellos no podían seguir teniendo un tipo de cambio fijo cuando empezaban a importar de esos países un montón de cosas, sobre todo Japón. A Japón lo cortan en el 85 en el Acuerdo de Plaza, le dice, bueno, ustedes van a tener que apreciar su tipo de cambio para bajar su nivel de competitividad porque nos están masacrando. Y a partir de ahí Japón entra en una crisis de la cual todavía no se levantó. Y cuando aparece China, quiere hacer lo mismo, pero China es otra cosa, porque Japón era un país que no tenía ejército, por ejemplo, que tenía, digamos, virtudes por otro lado, pero también muchos problemas, no tiene recursos naturales, no tiene, bueno, tiene historia generalmente con el resto de Asia bastante conflictiva por los años en que Japón fue imperio. En los años 30, 40, que dejó masacres por todos lados. Bueno, entonces, bueno, hay como algo en Japón que no podían hacer fuerza ahí, cosa que China sí lo puede hacer. Entonces, China lo que empieza a pasar, evidentemente, es una relación de fuerza mucho más eh, dura entre los dos, en el cual primero la estrategia de Estados Unidos es hacer los tratados transpacíficos, lo que llamaban, es decir, agarrar países del ASEAN, de distintos países de Asia, distintos países de este lado del Pacífico, Chile, Perú, bueno, los que siempre se prenden en esa, y armar como una especie de gigante de megatratado, lo mismo con Europa, ¿no? Estados Unidos y Europa, con la idea de bloquear un poquito, rodear China y tratar de tener en esas áreas mejora de competitividad respecto de lo que son las industrias chinas. Eso en verdad no va a tener mucho, esto es muy de Obama, ¿no? No va a tener, no va a terminar de hacer pie, porque China sigue exportando, sigue creciendo sus exportaciones, empieza a pasar incluso a exportaciones de bienes de capital y maquinaria cada vez más sofisticados, mucha tecnología incorporada. El tema es que viene, cuando llegue Trump en el 2016, cambia la estrategia y ya se empieza a poner un esquema mucho más proteccionista, algo que dura hasta ahora, más allá del paréntesis de Biden. Estados Unidos vuelve a un proteccionismo muy fuerte, destruye mucho de los mismos Estados Unidos, destruye gran parte de lo que era el andamiaje institucional de la globalización, entre otros la OMC. La OMC en un momento tiene un panel, hay como una especie de jueces para ser rápido, pero mal hablado, en este caso mal conceptualizado. En ese panel, Estados Unidos tiene que poner algunos de esos jueces y no los pone nunca. Y si no los pone, no puede funcionar. Entonces, en los hechos, lo que pasa con Trump, por ejemplo, es que eh, con ese juego de silla vacía, desarma la, la parte más ejecutiva, si se quiere, de la OMC, o la parte
digamos, el panel es el que te dice si vos estás haciendo bien o mal las cosas. Si eso no existe, ya cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando aparece, por ejemplo, la guerra comercial en 2018 entre China y Estados Unidos, Estados Unidos y China terminan ante la OMC, pero en la OMC no había panel para resolver esa cuestión, ¿no? Entonces termina siendo una cosa bastante abstracta, que nunca se termina de dilucidar, porque después del 2020 llega la pandemia, fin de 2019 en verdad, cuando llega ya en Europa y ya llega a China la pandemia, acuérdense. Entonces nunca termina de resolver esa cuestión que incidentalmente a nosotros, a toda la parte del sector agropecuario argentino, le sirvió mucho, porque en 2018 tuvimos una mala cosecha, pero lo que empezaba a pasar es que China empezó a apretar en uno de los temas clave de Estados Unidos, que es el tema de la soja. Recuerden un poquito geopolítica de la soja. Hay tres productores, hay cuatro en verdad, pero Paraguay no le puede vender a China porque aún reconoce a Taiwán como, como la China real, digamos. Entonces, si hace eso, obviamente no puede comerciar con la otra. Paraguay tiene 10 millones de toneladas de soja. Bueno, Argentina 40, Brasil tendrá 100 y Estados Unidos otro tanto. Y China tendrá en ese momento 12, 15 millones de toneladas de soja. ¿Sí? Esos son los principales productores de soja, pero ¿quién es el principal consumidor? China, y entonces compra 40% de la soja mundial, que es el comercio mundial. Entonces, bueno, hay tres posibles vendedores, de los cuales uno es Estados Unidos, y siempre fue un tema complicado. Y eso le da, obviamente, en términos de geopolítica, nos da a nosotros y a Brasil un lugar bastante particular, porque somos como la alternativa en los casos de lo que pasó, por ejemplo, en el 2018. Cuando Estados Unidos empieza en la guerra comercial a retasear, a cerrar la compra de bueno, bienes industriales de China, China dice, bueno, le tengo que pegar bajo la línea de explotación a Estados Unidos, y es cuando hace también, dice, bueno, no vamos a comprarle más soja, por otro de soja. Claro, ahí había como un doble juego. Número uno, es cierto que la soja es lo que más exporta Estados Unidos a China. Fíjense, gracioso, porque China le exportaba industria a Estados Unidos, y industria le exporta sobre todo bienes primarios y entre otros soja a China, ¿no? Entonces se dieron vuelta un poquito este, los bienes, la especialización, como se dice en teoría. Entonces, bueno, no le compramos más lo que es el principal producto que nosotros le compramos, que es soja. Y además, en términos electorales, le pegamos en el electorado farmer, que es un prototipo del republicano, del votante de Trump. Entonces ahí había efectivamente varias posibilidades. El gran tema, obviamente se dan cuenta, es que después tienen que ir a buscar esa soja a Brasil y a Argentina, ¿no? A la vez, Argentina no tenía tanta soja como para reemplazar a Estados Unidos. Estamos hablando de que nosotros hacemos 40 y ellos tienen 100, y entonces no es posible reemplazar así nomás esa cosa. Lo que se terminó haciendo es algo que suele hacer Argentina cuando aparecen las guerras, que es venderle a todos, resolver los problemas de todos y quedarse con la renta de la guerra, en este caso, la renta de la guerra comercial, que es comprar soja de Estados Unidos, procesarla, ustedes ahí en Rosario, ¿sí? Digamos, como es una plataforma de exportación, todas las aceiteras están ahí en los puertos de Rosario, los alrededores de Rosario, ¿no? Imbú, San Lorenzo, San Martín, digamos, todas esas. Si uno ve un mapa, hay un montón de puertos que pertenecen a las empresas, Campira, Drake, a Cofco. Y ese aceite de soja, como ya no tenía origen de Estados Unidos, se exportaba a China. Entonces nosotros ese año tuvimos un buen negocio con China. Ahí es cuando, obviamente, Macri en su momento también era medio anti-China. En 2016 empieza a refunfuñar con las inversiones chinas y todo eso.
termina poniéndose obviamente todas esas cuestiones ideológicas y geopolíticas, porque Estados Unidos siempre apretó, ¿no? En América Latina para que trate de no entrar China, pero a la vez no daba nada a cambio, sigue siendo lo mismo, hoy por hoy. Entonces, lo interesante ahí es que tuvieron que cerrar un poco la boca en lo ideológico y hacer negocio, negocio que le servía a Estados Unidos, porque se sacaba encima los granos, y que le servía también a China porque seguía teniendo aceite de soja sin aflojar aparentemente ante Estados Unidos, pero evidentemente eh, era un problema para China, ¿no? Ese freno. Eso generó obviamente muchos cambios después de la pandemia. Número uno, aumenta mucho la producción de soja de China, 20 millones de toneladas, casi duplicando, aumentando 70% la producción. Eso para todos nosotros obviamente es un problema, no obstante, obviamente siempre necesitan importar. Ellos necesitan 100 millones de toneladas de soja por año, ¿no? Entonces, eh, con 20 necesitan todavía importar 80. Sobre esos temas, ahí en la tesis doctoral, que es un poco, hicimos recorrido en esta materia, se habla, digamos, hay muchos datos sobre esto, sobre las necesidades de China, sobre todo en los primeros capítulos, ¿no? Las necesidades chinas de soja y por qué es tan importante para ellos y nos vuelve un país tan importante en términos geopolíticos. Eh, y yo le agregaría también que, bueno, se empezaron a preocupar un poco más los chinos. Ahí se hizo cada vez más fuerte la presión de Estados Unidos en América Latina y esta idea de que anunció Trump al final del año pasado, de que, bueno, al final esto, la idea hemisférica, de que América para los americanos, que esto, digamos, de alguna forma había que sacar a los chinos de acá, del hemisferio, ¿no? Como el patio trasero en un momento en que se suponía, por lo menos hasta el año pasado, que Estados Unidos iba a ir hacia una mayor autarquía y un cierre hacia su propio área, ¿no? Su propia lonja de, de- de- de tierra y sus vecinos isleños, digamos, de la gran isla, el gran continente que es América. Y entonces a partir de ahí se empezó a pensar, bueno, si Estados Unidos se queda acá, Europa se va a quedar alrededor del Mediterráneo, China se va a quedar con Asia y se van a empezar a armar, ¿no? Cosas distintas, mundos distintos. El fin de la globalización sería el fin del dólar como moneda hegemónica, el fin de los grandes acuerdos internacionales, multilaterales, de normas, ¿no? Hay un libro de Gustavo Girado sobre la guerra de normas que hay entre China y Estados Unidos, pero bueno, que va a volver en algún momento de ese tipo de cuestiones. ¿Qué son las normas? Por ejemplo, en los 80 una tele japonesa no funcionaba en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, es un tipo de proteccionismo. Bueno, le pongo una norma por la cual tu sistema no funciona en mi país, quiere decir que solo lo que yo produzco en mi país funciona en mi país, punto. O la boludez de los enchufes, ¿vieron? Que los enchufes, cuando viaja uno afuera, es toda una historia. Bueno, esas son normas. El 110, otros 20, esas son normas. Y ha habido un montón y se estiraba muchísimo hasta los años 80 y después en los 90 se fue normalizando un poco más. El normalizando en el sentido de estandarizando, ¿no? Bueno, eso unificando. Esas distintas normas hacen mucho al comercio también. eh, y una norma, por ejemplo, la norma japonesa de televisores servía para todo Asia, ¿no? La de Estados Unidos para toda América y la de Europa, que obviamente tenía una, la francesa, que siempre los franceses hacen cosas aparte, para ellos también, bueno, etcétera. La cuestión es que es posible que vuelva, ¿no? Ese mundo de proteccionismo, de sistemas industriales diferenciados, el fin de las cadenas globales de valor, que se vuelvan más cadenas regionales de valor, ¿no? Alrededor de temas como el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México, Canadá. Alrededor bueno, China hace parte del ASEAN
Ahora, digamos, hay un esquema, el ASEAN son los países del sudeste, Indonesia, Malasia, Tailandia, ¿no? Todos esos países que después fueron, era un esquema muy de dictaduras anticomunistas en los años 60, y ahora en los 90 se fue armando más como un esquema económico tipo Mercosur, y ahora se fue ampliando e incorporan también China, Japón, entonces bueno, empieza a ser una cosa mucho más amplia, y ahí también seguramente se va a armar, tal vez alrededor del BRI, el BRI que maneja, ¿no? La Belt and Road Initiative, es decir, lo que es la ruta de las soja, de la seda, se decía, la nueva ruta de la seda, se llamaba en su momento, organizada por China con instituciones propias. Ya hay un banco del BRI, es decir, a nivel de financiamiento empieza a haber instituciones regionales fuertes o con potencialidades. Obviamente ya se empieza a desdolarizar una gran parte del comercio, ¿no? China, por ejemplo, con Irán, compra su petróleo en yuanes, ¿sí? Entonces empieza a haber ese tipo de movimientos que tienden a pensar que es posible una mayor regionalización del mundo de acá en adelante. Y obviamente eso, lo que se ve a nivel global en la finanza, el comercio, en las inversiones, también se empieza a ver en un mercado tan particular, de todos los mercados en particular, pero de la soja también. Ahí en la tesis nombro un hecho que fue bastante fuerte para China, que fue año 2004. Todas las aceiteras eran estatales o de empresas nacionales chinas, en China, ¿no? En el 2004 hay un movimiento de precio, y ese movimiento de precio hace que tenían, bueno, todas esas aceiteras tenían compras a futuro, pero hace que ese movimiento de precio hace que tengan que defaultear todas las compras y todos los futuros que habían comprado. Es decir, desconocieron los contratos. Dijeron, no, como los precios bajaron, no te voy a pagar, ¿no? 100, te termino pagando 60. Obviamente todos los tipos que habían vendido, los que estaban del otro lado del contrato, de futuro, fueron a un juicio. Y ahí hay fíjense un poco cómo funciona, esto no va a un juicio normal. Simplemente hay una cámara de soja que tiene sede en Londres, la Cámara Internacional de la Soja, no me acuerdo cómo se llama, y esa cámara termina, es que es una entidad privada, ¿no? Termina, eh, bueno, adjudicando a los, o sea, perjudicando a los chinos, diciéndole que ellos habían defaulteado los contratos y tenían que reembolsar a todos los que habían, a todos los que habían perjudicado con su ruptura de contrato. Eso provocó un gran quiebre de muchas de las empresas privadas de aceiteras chinas, y quienes vinieron a comprar las empresas transnacionales. China de repente empezó a tener como en todo lo que es alimentos, el sector más transnacionalizado es el sector sojero. ¿Por qué? Porque las transnacionales habían entrado después de ese juicio. Entonces, fíjense lo importante que son las instituciones en el comercio internacional, más allá de la competitividad y esas cuestiones que suelen decir los economistas. Hay un referí, y vos, si no tenés peso en la FIFA, te van a quitar en contra. Eso es un poquito, lo pongo en términos futboleros para que se entienda. Pero hay una FIFA, y digamos, en conjunto de una maraña de actores en toda la cadena global de valor de la soja. Y si vos, el que controla todas esas organizaciones o esa maraña de organizaciones, controla el mercado, ¿sí? Y en este caso, bueno, lo que se dieron cuenta es que lo controlan los occidentales. Entonces, ¿dónde se define el precio futuro de la soja? En Chicago. ¿Dónde se define, bueno, cuestiones de disputa de contrato? Bueno, en Londres.
¿Quiénes tienen la mayor oferta de soja, las más grandes empresas de soja? Bueno, Estados Unidos, algunas europeas, francesas como Dreyfus, Bunge, que no sabemos de dónde es. ¿Quiénes manejan la tecnología para hacer soja? Bueno, maquinaria de Estados Unidos, Monsanto, ¿no? A través del glifosato y la soja transgénica. ¿Quiénes manejan el mercado de la soja, un mercado tan importante para China? Lo maneja Estados Unidos. Y eso pone a China en una situación de debilidad extrema, porque es un mercado muy sensible para ellos. Eso, el petróleo. La diferencia entre eso y el petróleo es que el petróleo tienen, ustedes miran la cantidad de oferentes que hay, de dónde compran, de dónde importan petróleo chino, de todos los países, de América Latina, le compran a Venezuela, le compran a Colombia, Ecuador, le compran obviamente a Medio Oriente, le compran a los africanos, a todo el mundo le compran, pero a nadie le compran más del 5%, 7%, de forma a tener un riesgo diversificado. Por eso con la soja no lo pueden hacer, pues son solo tres oferentes, de los cuales uno es el rival. Entonces hay un tema geopolítico ahí que me parece importante mencionar. Y por otro lado, yo diría que hay eh, una necesidad, más allá de estas cuestiones de oferta y demanda, hay una necesidad para China de ir armando otras instituciones. Así como en la soja, yo les diría en otros lados, en las finanzas, en el comercio, otras instituciones que le sean un poco más, o por lo menos, si no otras instituciones, por lo menos tener un peso mayor en las instituciones occidentales del sistema. Si no, es ir a perder siempre. Entonces, ahí el texto que yo le dejo, sobre todo es texto central, ¿no? Para esta clase, la última clase, es el texto de un chino que es en inglés. Bueno, ahí trato de no poner en inglés, pero para estas cuestiones no hay muchas vueltas. Es eso o mi tesis doctoral en castellano, no, no hay mucho más. Em, pero ese texto para mí es importante porque retoma lo que habíamos dicho en la primera clase, el tema de los regímenes alimentarios, ¿no? Estas etapas que hay en el capitalismo, que también se pueden ver como etapas dentro del sector, ¿no? De cómo se van manejando primero la colonia británica, que los británicos acordaban con el Commonwealth o compraban con países como Argentina, resolvían así la cuestión alimentaria, o colonia o Commonwealth, ¿no? Y armaban su división internacional del trabajo y manejaban ellos el comercio, los barcos, todo. Después con Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, años 30, ya Estados Unidos empieza a tener mucho más, un papel mucho más protagónico, sobre todo el Estado de Estados Unidos, y después como hay una tercera etapa, a partir de los años 80, que es una etapa en la cual, sobre todo las empresas, las grandes empresas transnacionales, empiezan a tener y a manejar todo, ¿no? Los Cargill, los Dreyfus, los AGD son los que empiezan a tener una mayor impronta. Se financiariza cada vez más, obviamente, el sector, y bueno, aparecen también contradicciones, resistencias, tipo Vía Campesina, hay distintas organizaciones que plantean cosas distintas. La cuestión de la soberanía alimentaria o de la seguridad alimentaria, digamos, soberanía alimentaria es más Vía Campesina, y seguridad alimentaria es más tipo FAO, ¿no? FAO, que es una organización de la ONU dedicada a temas de alimentos, pero aparecen proyectos diferentes. Y lo que plantea Zhu es que estamos tal vez seguramente ante la llegada de un cuarto régimen alimentario. Ese cuarto régimen alimentario lo que hace es em, poner a China, si no en el centro del juego, por lo menos a equivalencia con Estados Unidos,
con un juego de los estados, yo agregaría eso, un juego del estado chino casi por antonomasia, va a estar más presente a través de COFCO, a través de sus empresas, pero también a través del Partido Comunista, del régimen político. Pero también el Estado de Estados Unidos va a tener que responder desde el Estado, agregaría yo, que es algo que lo vemos mucho con Trump, una intervención muy fuerte del Estado y cada vez más fuerte en distintos ámbitos. Em, Si me voy un poco a la parte industrial, de hecho, en Europa se está hablando mucho de una nueva fase de nacionalización de empresas, para resistir un poco lo que está pasando con China, como que ya no puede estar en la libre de Dios o que no va más. Las empresas estratégicas están siendo nacionalizadas. Entonces después, en función de eso, aparece seguramente un nuevo diseño institucional a nivel internacional, ¿no? Al horizonte, como no existen, es imposible describirlo, pero en el cual China, en lo que es la soja, va a tener mayor lugar. Las empresas públicas de China empiezan a tener ya en los mercados directamente de la soja a través de Costco o de las compras que hace Sinograin. Sinograin es la empresa que estoquea los granos, la empresa pública que hace stock de granos y que compra, que importa de todo el mundo es un stock de grano público que lo hacen ellos para defenderse ante cualquier cosa, ¿no? que pueda llegar a suceder. Bueno, hay una relación de la población con los alimentos en China, que es las hambrunas que tuvieron y todo eso, que hace que justamente a la seguridad y soberanía alimentaria, tienen ahí una interpretación y una clave para entender lo que está pasando con China y con los granos. Entonces ellos tienen esa costumbre de hacer stock públicos. Y después yo diría que todo lo que son alrededor, en la cadena, si uno mira un poquito toda la cadena de valor, hay muchísima impronta de otras empresas en otros lugares. Por ejemplo, Chem China, otra empresa pública china que empezó a meterse en el mercado de glifosato. Aparecen, obviamente, empresas chinas de maquinaria, ¿no? Que están llegando incluso en estos años acá a Argentina, las indias, la maquinaria india y la de China. El ICBC, que está teniendo también mucha presencia en aquellos Expo Agro, por ejemplo, ¿no? Que iban generalmente el Banco Nación, los más tradicionales. Bueno, ahora ICBC está proponiendo cosas, el Banco Público Chino, eh, eh, que en un principio, ustedes saben un poco la historia de la ICBC, compra el Standard Bank, y el Standard Bank no es que tenía algo en particular con lo que es el agro, no es que era una, ¿no? Pero el ICBC sí está teniendo una estrategia hacia el agro. Después yo lo que algo que me parece que cada vez más importante es el tema de los mercados financieros, en los cuales el mercado de Dalian, que es un mercado financiero, o sea, los mercados financieros se especializan, ¿no? Ustedes saben que está Wall Street por un lado y está Chicago por otra. Chicago más en grano. Es como acá la bolsa de Buenos Aires y la bolsa de Rosario. Rosario es grande. Bueno, allá, y bueno, y así como hay granos, en otros países hay mercado de cobre, mercado de metales, digamos, los commodities tienen sus mercados especializados. Y ahora lo que está apareciendo es que Dalian, que trabajó mucho hacia el mercado interno, todo lo que es los futuros de harina de soja, digamos, de todo lo que son los futuros, los derivados que se dicen, se empezó a especializar sobre todo en harina de soja a nivel internacional. Hace un par de años empezaron a abrir a la posibilidad de que agentes de afuera, foráneos, puedan comprar futuros de harina en el mercado de Dalian. ¿Por qué empezó a ser importante eso? Porque como el mercado de poroto de soja vos podés comprar y vender futuro en Chicago,
para el tipo que está intermediando, vos te puedes asegurar ya las dos puntas. La punta de compra, porque ya tenés un futuro comprando poroto, y la otra punta que vos podés ya vender a futuro la harina en China, en Dalian. Entonces vos comprás un futuro de poroto de soja a 400, vendés la harina a 420 y ya hiciste el negocio, ¿no? Entonces te facilita muchísimo el negocio, porque vos ya por lo menos ya estabilizaste los precios que vos vas a comprar y lo que vas a vender. Simplemente tenés que hacer, bueno, todo lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones que antes no existían, porque el principal mercado de harina y aceite de soja era China, pero no había consolidado el mercado financiero. Bueno, ahora cada vez más está apareciendo. Y obviamente, al tener un mercado financiero tan importante ahí en Dalian, eh, bueno, eso te facilita muchísimo. Bueno, empezás a meter un pie en las definiciones de precios a nivel internacional en un mercado sensible para vos. ¿Sí? Y hoy es harina de soja, por ahí mañana el aceite de soja también van a empezar a hacer lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahí cada vez más vamos a tener algo este, para mirar, por lo menos de la intervención de alguna forma, es una forma de que el gobierno también pueda intervenir en el mercado propio, ¿sí? Lo de los precios. A ver, ¿y cuál es, o por lo menos, cuál es la posibilidad de que abre esto para China? Lo que está pasando con China hoy por hoy es que lo que está vendiendo es barato, la industria, y está comprando caro los recursos naturales. Lo que puede llegar a pasar, si empieza a controlar también el mercado de soja, que va a empezar a querer tirar el precio para abajo, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque, bueno, y para eso querés estar en la FIFA, para que te cobren una a favor. Entonces, bueno, eso es un poquito algunas perspectivas que puedan llegar a pasar en este nuevo orden, este nuevo régimen alimentario que está apareciendo y que seguramente, bueno, conflicto, negociación, se va a ir armando algunas instituciones. Para Argentina, obviamente, es una situación difícil en el sentido que las hojas ya dijimos, llegamos a un límite en términos cuantitativos, entre el 2011 y 2015, ahí se cortó. No pareciera que hay mucho más soja para plantar, digamos, es esto lo que hay. Aunque saques a 0% de las retenciones, no va a resolver lo del problema, digamos. Puedes aumentar 10% la producción, pero no mucho más. Y después lo que ocurre, para mi entender, es que necesitamos salirnos de la soja. Necesitamos salirnos y hacerlo upgrading hacia más carne. Me parece que el desafío para todo lo que es el sector agropecuario argentino es volver a alambrar, lo digo en joda, volver a alambrar los campos en el sentido de que volver a poner bichos y hacer mucha inversión en eso y que empiece a ser verdaderamente el mejor negocio para los agricultores, poner bichos en vez de poner soja. O por lo menos hacer las dos cosas, pues la soja nutre a los bichos, ¿no? En el feedlot. Seguramente digamos, el agro extensivo de tirar las vacas va a ser una opción seguramente, pero cada vez más la opción va a ser armar feedlot, porque ahí vos vas haciendo como más un proceso industrial y en ese proceso industrial vos ganás evidentemente rendimientos, ¿no? Todo el mundo está armando feedlot hace ya 50 años, salvo en Argentina. Bueno, algunos dicen que por eso es tan rica la carne argentina, que no lo dudo, pero para los chinos necesitamos cantidad tanto como calidad, así que bueno, ahí hay seguramente algo que necesita trabajo, inversiones, es valor agregado, obviamente. No es que vos sacrificás la soja, sino que vos alguna parte de los campos de soja los tenés que cerrar para poner esto, pero igualmente necesitas soja y maíz para poder nutrir, ¿no? Pero bueno, tenés una combinación un poco mayor
para el tipo que tiene un campo, digamos, es más opciones. Hay más opciones para poder hacer tu negocio. Y es mucho más exportación para Argentina, porque es mucho más, tiene mucho más valor la carne cortada y frisada, y hablar, digamos, de lo que generas en términos de empleo industrial de frigorífico, ¿no? Pero es mucho más carne cortada y frisada que va este, que va para China, es un negocio. Y un poco, digamos, la Argentina, y que lo que tiene que terminar de acomodar un poquito es un poco ese esquema de negocio, de exportaciones por lo menos. Bueno, a China queremos exportar, sobre todo carne, cortada y frisada. Que empleo, digamos, es lo que mejor le podemos vender a ellos. A Europa, ¿qué le podemos vender? Bueno, evidentemente, toda la parte energética, ¿no? En un mundo cada vez más conflictivo, que no se sabe qué va a pasar con todo lo que son los proveedores de Medio Oriente, Qatar, Irán y compañía, ofrecerse como una zona de paz, más que de seguridad jurídica, de paz, como decía el otro día un compañero. Nosotros, seguridad jurídica no quiere decir nada hoy por hoy. Seguridad jurídica, hasta hace 6 meses, Qatar tenía la mejor seguridad jurídica del mundo. Le tiraron 3 bombas y se acabó todo. Yo creo que ahí lo que se va a requerir sobre todo es eso, una zona de paz, y eso es lo que hay que vender hacia el futuro. Bueno, obviamente es imposible tener una zona de paz si tenés a un loquito de la guerra de presidente, ¿no? Entre nosotros, ya que nadie nos escucha. Es justamente lo que no hay que hacer. Vos tenés que hacerte boludo y en esos temas y seguir adelante, y vendiéndole a todos. La neutralidad de las guerras mundiales de Argentina es lo que nos permitió levantar varias veces. eh, bueno, fue la mejor posición en el sentido que no, la oligarquía necesitaba venderle a todos. Así que bueno, un poco eso, yo lo que, mis perspectiva hacia adelante, eso, no mucho más, y tal vez aparece lo de minería, litio, ¿no? También como cuestiones importantes a futuro. Eh, a Estados Unidos también, aparentemente lo que quieren ellos es que nosotros le vendamos carne. Entonces, tanto para Estados Unidos como para China son mercados muy grandes, entonces puede llegar a ser, si se hace bien, algo muy, muy importante para Argentina. Eh, digamos, no vamos a encontrar otro Mato Grosso, como les dije, pero sí, digamos, sobre la misma pampa húmeda podemos agregarle valor, y eso te multiplica las exportaciones. Y esa es un poco la clave que necesitamos hacer. Bueno, esa última clase, yo ya les dije, pero lo agrego para que quede el video. Trabajo final, lo que tienen que hacer que ustedes es elegir un sector que no sea el de soja, porque ya lo vimos extenso, pero una parte de la estructura económica argentina, de la estructura agraria argentina, es lo que es los cultivos menores, regionales, como los quieran llamar, que obviamente en esta clase no se pueden atender, porque yo quise ir a lo principal, que es lógico, pero que creo que la mejor propuesta es que cada uno, aparte siendo generalmente cortes federales, que cada uno, bueno, elija un cultivo y que en 5 o 10 hojas me diga, bueno, haga un informe de cómo es ese cultivo. Traten de evitar la inteligencia artificial, porque ya somos grandes. Ir a buscar algunos datos y entender un poquito la lógica de cómo funciona ese sector, y bueno, el trabajo final es eso un poquito. Y a algunos incluso le puede servir, porque algunos siempre vienen, che, en mi zona hacen frutilla, en mi zona hacen lana, bueno, digamos, ovejas, entonces siempre aparece un tema ahí. ¿Verdad? Ha venido, obviamente, temas de lo que es amplio, ¿no? Yo digo economías regionales, pero han venido algunos con tema pesquero, porque todo eso obviamente entra dentro de lo que es el agropecuario y todo lo que entra dentro del ministerio de agropecuario. No sé si hay una Eduardo, pregunta. Sí, ahí se escucha. sí, te escucho. Ok, ¿cómo va? Eh,
Lo que yo quería preguntarte es, la idea del trabajo es hacer más o menos un raconto histórico y después hablar de perspectivas a futuro, eh, ubicar al sector en Uniforme, términos actuales, solo uniforme. Algunos se le da por la historia y entonces hacen como que, bueno, la oveja vino, ¿viste? Hacen una intro sobre de dónde viene. Después, cómo es la actualidad del sector, los problemas que tiene, y sí, se puede concluir con las potencialidades a futuro. Me parece que una estructura así estaría bien, en 7 páginas, 8, lo que les parezca. Me parece que está muy bien. vaya, listo. Muy bien, nos vemos, un gusto, y bueno, Bueno, perfecto. Nos vemos, Gracias. ¿eh? chao, Chau, chao. chau, Hasta buen luego. día.